Vamos a dar inicio a la siguiente sesión del foro. Antes tenemos dos anuncios de logística. Les pedimos por favor a todas las personas que no se hayan registrado en los módulos que están afuera que nos hagan el favor de registrar y aportar sus datos. Esto es para seguimiento de las metas que nos trazamos en la celebración de este foro. Y también los invitamos a que le echen un ojo a la exposición que nos hizo favor de prestarnos el Centro de Información de Naciones Unidas, que se encuentra aquí a la izquierda, delante de los baños, sobre temas que son, desde luego, relevantes para la materia que estamos tratando. El siguiente panel es un panel muy importante que tiene que ver con la desnormalización, si nos permiten el concepto, de la violencia armada a nivel comunitario, obviamente partiendo o asumiendo que en muchos contextos la violencia armada, la violencia ha comenzado o está completamente normalizada. La idea es que nuestros panelistas nos den orientación y nos ayuden a darnos pistas sobre cómo revertir esos procesos de normalización en nuestras comunidades. El panel lo moderará Magda Cos, de 24/0, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues este panel es sobre la desnormalización de la violencia armada y algo que es un tema que a mí me parece que es muy relevante es la cuestión de analizar la violencia armada con enfoque de género. Y con enfoque de género no me refiero solamente a ver cómo afecta esto a las mujeres, sino que hay una perspectiva de por qué 9 de cada 10 víctimas de la violencia armada son los hombres jóvenes y que debemos de analizar cuáles son los factores de riesgo que tienen los hombres, principalmente los hombres jóvenes, para involucrarse en situaciones que los ponen en riesgo de violencia armada. Y bueno, creo que también culturalmente, a pesar de las diferencias que tenemos en muchos de los países, tenemos esta creencia de que, por ejemplo, algo que se dice mucho en Estados Unidos es que a veces con que haya un buen chico o un buen hombre con un arma de fuego puede salvar una situación en un tiroteo, pero realmente lo que vemos mucho más frecuentemente es que esta persona podría poner en mucho más riesgo a quienes lo rodean. Entonces, y que más bien lo que existe es como una pasión por las armas, lo que significan las armas y el lugar que les da de legitimidad y de respeto que consiguen los jóvenes o algunos jóvenes creen que consiguen a través de la violencia armada. Bueno, vamos a analizarlo desde varias perspectivas, desde qué han hecho para desnormalizar la violencia y para también acompañar desarmes asistidos entre jóvenes que están en pandillas y en grupos. También hablar de los medios de comunicación, en cómo participan reproduciendo este estereotipo de la masculinidad tóxica y de los hombres fuertes y también de la normalización del uso de pistolas, y pues también hablar desde una perspectiva de derechos humanos de cómo podemos también apoyar a cambiar esta narrativa. Nuestro primer ponente es Juan Carlos Arjona, cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Participó en cursos de especialización en Derechos Humanos en la American University y en la Universidad Nacional de Irlanda del Norte. Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos y de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de la Ciudad de México y asesor pedagógico en la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sin más, muchas gracias por estar aquí, Juan Carlos. Gracias. Buenos días todavía a todos y a todas, ya a una hora de ser tardes. Me da mucho gusto estar aquí hablando de este tema, además me parece muy relevante hablar de este tema y hubiera sido además, digamos, no es como
como crítica, ¿no?, a este foro, pero que este tipo de temas debieron haberse hablado desde hace fácil 10 años en México, ¿no?, cuando justamente se empezaba a acrecentar los temas de violencia, digamos, en todo México, ¿no? ¿Cómo es la aproximación que le voy a dar a la presentación? Pues inicialmente tenemos que reconocer justamente el sistema autoritario en el que generalmente se han conformado las sociedades contemporáneas y cómo hay un proceso que todavía estamos viviendo justamente de eliminar estos procesos de autoritarismo. No reconocer justamente que venimos de una herencia autoritaria donde justamente la violencia era la herramienta común justamente para contener, ¿no?, para controlar justamente a las sociedades, es no identificar que ese es uno de los elementos que tenemos en todo el andamiaje, tanto político como jurídico, en el que nos vamos desenvolviendo. Y claramente muchas de las teorías, incluso desde cómo se explican los derechos humanos, cuando se empieza a hablar justamente de estos autores clásicos del justnaturalismo racional como una de las tantas posturas de aproximación a los derechos humanos, nos hablaban justamente de este derecho a la espada o el derecho, digamos, a buscar la justicia por propia mano que teníamos cada uno de los individuos al nacer en una naturaleza libre, pero que digamos, como una cuestión, como un mal necesario, por decirlo así, lo tuvimos que ceder al Estado o lo quisimos ceder en la mejor, ¿no?, para que el Estado justamente brindara seguridad y justicia en lo que los abogados y abogadas le vienen llamando al jus poniendi, ¿no?, el derecho a castigar, el derecho a poder utilizar la violencia para poder controlar y el derecho a poder castigar a las personas. Si entendemos que esta es la lógica en la que vivimos, también podemos reflexionar sobre cómo el propio derecho establece excepciones a ello, es decir, los liberales, ¿no?, del siglo XIX, que son de donde viene mucho de esto, pues claramente terminan sosteniendo que si bien hay una cuestión de ceder al Estado estas herramientas del uso de la fuerza y de la sanción, ¿no?, lo voy a transformar ahora en palabras más amigables, ¿no?, justamente el ciudadano o ciudadana quiere quedarse con un margen mínimo para poder justamente brindarse mecanismos de seguridad propios, ¿no?, digamos, más allá de los que el Estado le tiene que brindar, pero también poder brindar herramientas en cuestiones excepcionales y extremas como podría ser el uso de la legítima defensa. Tan es así que muchos de los países liberales, pero digamos pensando en el continente americano, Estados Unidos y el reflejo de lo que hizo México, copiando algunas de las disposiciones constitucionales de Estados Unidos en su momento, fue el reconocimiento justamente, pues, el derecho a portar armas que en toda la lucha política en general, pues se plantea como una mínima, ¿no?, en su más mínima expresión, como el derecho que tienen las personas a poderse brindar seguridad y una legítima defensa en este tipo de casos. Quería poner esto en contexto, seguramente mucho o de distintas aproximaciones ha abordado en este día y medio que llevan de pláticas, para justamente empezar a narrar justamente aquellas deficiencias que hay para luego tratar de ver cómo se puede desnormalizar esta violencia, cómo el Estado puede contribuir a corregir justamente esto que todavía mantiene en su propio sistema jurídico y político. Primer punto, falta de herramientas gubernamentales para resolver conflictos sociales. Es decir, si no hay realmente un Estado que pueda justamente cubrir estos espacios, estos vacíos, y que no necesariamente tienen que ser con el uso de la fuerza, sino con herramientas de mediación, de diálogo, distintas herramientas para poder reconstruir los procesos de seguridad y justicia, nuevamente no necesariamente con el uso de la fuerza como primera herramienta, no vamos a terminar de desnormalizar estos procesos de violencia. Es decir, vamos a pensar que en el contexto, ¿no?, digamos, la ciudadanía en general va a pensar que la única herramienta para poder brindarse seguridad y justicia es a partir del uso de la violencia y a partir del el conseguir armas para poder llevar a cabo estas acciones. Entonces, voy también abordando algunas posibles herramientas para ello. Claramente las autoridades tienen que mejorar sus procesos de mediación y pongo algunas anécdotas. Ahora que está tan de moda lo del aeropuerto, ¿no?, en Texcoco, pues tenemos que recordar, creo que 2 momentos que se vivieron en las épocas de Fox, cuando hubo situaciones con las movilizaciones en Atenco. Una movilización en Atenco muy al inicio del sexenio de Vicente Fox, en donde un secretario de Gobernación junto con un jefe de gobierno
en su momento coinciden en que el permitir el ingreso de personas con machetes en la Ciudad de México, aún con toda la presión social que había desde los sectores mucho más enérgicos, ¿no? Y bajo el argumento de aplicar el Estado de Derecho era algo que no se podía permitir, permitieron el ingreso y hubo un proceso, digamos, que permitió ciertos tipos de diálogo y concertación justamente. Tenemos otro momento, un momento en donde hay otro secretario de Gobernación, hay un gobernador en un estado, ¿no? Porque el hecho fue ya no tanto en la Ciudad de México, en donde las fuerzas políticas deciden que en lugar de utilizar procesos de mediación y diálogo, caen justamente en el uso justamente de la fuerza, lo que conlleva también una respuesta de la ciudadanía que estaba en ese lugar y claramente no iba, digamos, acuérdense, hubo 3 momentos ahí. Gente que estaba protestando, el uso de la fuerza municipal, un repliegue, un mensaje social a partir de una sola escena donde un policía municipal había sido golpeado por la, ¿no? Digamos, y había sido retenido por la población, y luego una respuesta desproporcional y sumamente violenta contra una comunidad que trató todavía de pues, establecer una repliegue ante la autoridad, pero que claramente no fue posible. Pero eso lo generó el Estado, es decir, el Estado generó eso y va generando ideas de que la única noción para protegerte incluso del propio Estado es tener que mejorar los procesos de la violencia, digamos, el uso de armas, entre otras cosas. Entonces, hay que mejorar los procesos de mediación y negociación, claro, hay que mejorar los procesos, por ejemplo, de consulta, y les cuento un par de ejemplos más también para entender por qué es que la gente luego tiende a lo que luego es mal visto por la sociedad y se dice que se tiene que ejercer la violencia y se genera todavía esta noción de que el Estado tiene que ser muy estricto en el uso de la violencia. ¿Cuántas comunidades indígenas, después de aprender que es vía el uso del derecho como tienen que defender sus derechos humanos, han tenido que recurrir justamente a la defensa de la tierra y territorio, ¿no? Acercándose al Poder Judicial? Cuando el Poder Judicial no les hacía caso, pues tenían justamente que pues, buscar mecanismos de protesta muchas veces pacífica, pero que la respuesta del Estado era violenta y lo que va generando es nuevamente cuestiones, ¿no? que van justamente en respuesta a ello. Segundo punto, cuando el Estado ya empieza vía jurisdiccional a darles una respuesta, pero que las respuestas judiciales, aun cuando les dan la razón, no les garantizan sus derechos, ¿no? Muchos proyectos de desarrollo energéticos fueron detenidos por el Poder Judicial, al menos en sus sentencias, pero en la práctica eran decisiones que eran poco eficaces, es decir, no había un cumplimiento real de esas decisiones y entonces nuevamente la ciudadanía, si uno lo plantea desde el famoso artículo 10 de la Constitución mexicana y uno lo extiende, ¿no? Lo extrapola y dice, pues lo que están haciendo es una legítima defensa de sus tierras, de sus propiedades, de su concepto de vida y cosmovisión, y que justamente el Estado fue el que empezó a fallar desde un primer momento. Y falló en un segundo momento porque no logra en muchos de estos procesos hacer procesos de concertación y negociación y mediación para justamente resolver estas dinámicas. El mensaje que se va transmitiendo a la ciudadanía, tanto de uno u otro lado, desde los extremos más, digamos, que plantean el Estado de Derecho, es que el Estado tiene que seguir siendo muy enérgico en el uso de la fuerza, ¿no? Que esa es la única medida para brindar seguridad y justicia, pero por otro lado, hacia la ciudadanía, que la única manera para ejercer justamente herramientas para ejercer sus derechos es necesariamente a través de la violencia. Segundo punto, todo lo que tiene que ver con la transformación social que tenemos que vivir, ¿no? De una justicia retributiva a una justicia restaurativa. Esto está muy ligado con lo que venía comentando anteriormente. El Estado va planteando que la única, ¿no? Desde estas lógicas de justicia, la única medida es la sanción, el uso de la violencia como una herramienta de sanción, y entonces no podemos justamente tanto controlar en espacios muy privados a espacios muy comunitarios o espacios nacionales, que hay procesos en donde la justicia puede ser desde la aproximación restaurativa, en donde vayas, no necesariamente presentar uno frente a otro, pero acercando justamente a las partes que están justamente en el conflicto y que vayas generando procesos de diálogo y mediación. Digamos, en su momento, muy cuestionado, y creo que todavía hay algunos actores que lo cuestionan, el proceso de las audiencias públicas que tuvo la Comisión de Sudáfrica, en donde en varios momentos
presentó al perpetrador de crímenes muy violentos frente a sus propias víctimas y tuvieron que entablar diálogos, son procesos que lo que va cambiando, más allá del propio caso en lo concreto, es un mensaje político y jurídico detrás, en donde hay otras formas de aproximarse a las problemáticas y no es a través de la violencia y generar a través de la necesidad de tener las armas como una herramienta para ello. El uso de la violencia como castigo. Nuevamente ahí, habrá que recordar algunos casos que todavía llegaron a la entonces existente Comisión Europea de Derechos Humanos, antes de que solo existiera solo la Corte Europea, cuando llegaban las quejas a la Comisión Europea y se decía por parte de los quejosos que estaban siendo, pues, de alguna manera golpeados en el centro penitenciario. La Comisión Europea, valorando la información que decía, bueno, estos casos no lo voy a admitir, porque se entiende que hay un cierto nivel de violencia permitido socialmente a las personas que están privadas de libertad. Es decir, aquí, ¿qué se quiere decir? Que hasta que no cambiemos, que el Estado justamente cambie su mensaje, ¿no? Nuevamente, tanto jurídico como político, de que las personas, aún incurriendo justamente en algunos hechos que son ilícitos, no es una respuesta inicialmente violenta del Estado la única respuesta que tiene que utilizarse. Y se van generando distintos estereotipos a partir de los distintos factores de riesgo del Estado. Es decir, si este discurso prevalece, ya no solo son las personas que están privadas de libertad, sino son las personas que consideramos bajo un perfil, ¿no? Un perfil justamente de lo que le llamaría el derecho penal del acto, como un perfil justamente de los que pueden ser riesgosos para la sociedad, y entonces voy estableciendo mecanismos para que las personas, por ejemplo, en pandillas, para que las personas que viven en situación de exclusión social, pues tengan que justamente ser riesgosas solo por ese mismo hecho. ¿Y por qué lo digo a través del Estado? Porque eso hace que, si el Estado no cambia eso, la ciudadanía, que tiene mayores factores para acceder justamente a, por ejemplo, a armas, ¿no? Para utilizar la legítima defensa, se queda con ese imaginario, ¿no? Si hay una ausencia del Estado, vivo un riesgo y entonces yo tengo que armarme frente a este tipo de escenarios donde pueda haber riesgos para mí. El Estado ha sido incapaz justamente de cambiar estos estereotipos y ha sido también incapaz de justamente entender distintas dinámicas en las que las formas de organización social van evolucionando y a través de ellas, en lugar de considerar los factores de riesgo, hacerlas factores de cambio. Entonces, eso es una de las cosas que el Estado tiene que ir modificando. Por último, no sé cuánto, ya está ahí, sí, ya terminando casi, les comento dos ejemplos internacionales, al menos donde se identificaban problemáticas sobre el uso, digamos, y la proliferación del uso de armas y de una noción de violencia. La Corte Penal Internacional, el fiscal Moreno Campo, en una de sus primeras informes a la Asamblea General de Estado, a la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, cuando les presentaba las problemáticas de los casos iniciales que estaba conociendo la Corte Penal Internacional, principalmente en África, en ese periodo fueron puros países africanos, les decía así, yo puedo hacer las persecuciones que nos han pedido, ¿no? Para combatir los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio que pueden ocurrir en el mundo, yo puedo establecer estas estrategias de persecución penal, pero estos problemas no se van a resolver solo con eso. Estos problemas en donde hay no solo el propio Estado, sino grupos armados que se van organizando y van obteniendo armas, lo van a seguir haciendo porque los países europeos, eso es lo que les dijo, no están logrando controlar el tráfico ilegal de armas a los países de África y no han logrado evitar el tráfico, o la necesidad del tráfico ilícito de distintos diamantes y otros minerales a Europa. Entonces, pues ahora sí que casi háganle un poco lo que el mensaje era, esta violencia no se detiene solo utilizando una herramienta muy importante a nivel mundial que es la Corte Penal Internacional. Esta violencia se va a resolver si nos vamos a parte de las causas y esas causas también están en parte en quienes permiten justamente bajo sus regulaciones laxas o bajo sus pocos controles o que solo sus controles son a ciertos sectores. Ahí. El otro ejemplo es lo que la Comisión de la Verdad de Guatemala nos planteaba. ¿Por qué es que la gente se seguía armando y por qué es que también principalmente los elementos del ejército guatemalteco lograron hacer las atrocidades que fueron ordenadas por sus superiores?
Pues porque hubo un proceso de deshumanización. Esos procesos de deshumanización lo que van generando es que no se, digamos, voy normalizando, digamos, un poco en el sentido contrario a la ponencia, voy normalizando la violencia y entonces utilizo a partir de esta normalización, pues, las distintas armas que están a mi alcance para ejercerla. Y ya, perdón, a ver si por último punto, y con esto ya concluyo. En México no somos ajenos, por ejemplo, a lo que también la doctrina en distintas, no necesariamente desde el derecho, le ha llamado a la pluralidad jurídica, no confundamos con pluralismo jurídico, a la pluralidad jurídica en donde hay lugares en México, incluso en la misma Ciudad de México se pone como ejemplo luego Tepito, ¿no? Pero hay lugares, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, en distintas partes de México, en distintos municipios, en donde justamente la conformación social hace niveles de control a partir del uso de la fuerza que el propio Estado incluso tiene temor a incursionar, es decir, el propio Estado frente a las formas de organización social y los niveles de control, pues también el propio Estado, por ejemplo, no hace la aplicación de la normatividad. Entonces, con esto concluiría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues me parece muy relevante que hablemos justamente de formas alternativas de dirimir conflictos como la mediación y la negociación. Creo que también es muy importante lo que mencionaste, ¿no?, sobre el mensaje que manda el Estado a los ciudadanos como para justificar el uso de la fuerza. Y creo que el tema de los estereotipos también de que se están reproduciendo, que van creando también un prejuicio hacia ciertos grupos de la población. Bueno, ahora va a intervenir Carlos Cruz Santiago, presidente y fundador de Cauce Ciudadano. Carlos es autodidacta, educador popular, emprendedor social y pandillero constructor de paz. Es egresado del Instituto Histadrut de Israel en Prevención de la Violencia Juvenil y fundador de la Escuela Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil. Actualmente es socio fundador y presidente de Cauce Ciudadano, organización con 15 años de experiencia en el trabajo con jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad a través de la prevención social de la violencia y la atención del daño en adolescentes y jóvenes en distintos lugares de México como Jalisco, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Chihuahua. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primeramente, buenos días todavía a todas y todos. Agradezco muchísimo la invitación. Me parece que cuando México empieza a tener este tipo de espacios, entonces realmente vamos a empezar a abrir la discusión si tenemos un conflicto armado o no. Porque me parece que cuando México, este tema en particular con relación a las armas, lo ha dejado de un lado, más allá de que la propia Secretaría de la Marina en diversos momentos ha informado que entran más de 5,000 armas diarias al país, pues entonces tenemos un problema muy grave de personas consumiendo armas y me parece muy importante el espacio. Lo que nadie es profeta en su tierra, entonces, por desgracia, nosotros tuvimos que salir a buscar un lugar en donde poder recuperar el Estado y donde hacer la presencia del Estado, porque la realidad es que en México no hay Estado. O el Estado que tenemos es un Estado mafioso. ¿Qué fue lo que hicimos? Y vamos a presentar una experiencia de un trabajo que estábamos haciendo en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en 2 ciudades, en 22 barrios, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, que tienen como característica tener el Río Negro del Sur, que pasa y sube todas las mercancías posibles y baja todas las mercancías posibles, ¿no? Es decir, si queremos encontrar un lugar en el sur del continente donde se trafica absolutamente todo, lo podemos voltear a ver en ese espacio, ¿no? Se trafican armas, madera, se trafican esmeraldas, droga, personas, etcétera. Entonces, es un ambiente propicio también para la generación de otro tipo de delitos. Naturalizamos solo lo que practicamos. Entonces, cuando estaba viendo esta frase o la pensaba, me acordé de un Volkswagen que tenía, que le decíamos, sin embargo se mueve, ¿no? Porque está tan jodido el carrito que, pues, sin embargo, se movía. Entonces,
Y me acordé de la frase de Galileo Galilei que dice que sin embargo se mueve, en términos de lo que sucedía en aquella época, ¿no? O sea, cómo naturalizamos las cosas, a pesar de que sabemos que están sucediendo. Si hay alguien que desde una estructura del poder dice eso no va a pasar y eso no está pasando, entonces decimos está sucediendo una cosa distinta, ¿no? Entonces, asesinar a alguien o usar un arma de fuego o comprar un arma de fuego está naturalizado, ¿no? Nosotros vemos cómo en los barrios de la ciudad, o igual también en los barrios de Argentina, pues la policía y las estructuras militares están involucradas justamente en el tráfico de las armas, ¿no? O sea, no pasan por sus manos, al igual que como pasa cualquier gramo de droga en el país, pues pasa por manos de estructuras estatales. Otra cosa que nos dimos cuenta fue que durante mucho tiempo se ha insistido en trabajar en contra de los factores de riesgo. Nos equivocamos, ¿no? Desde el año 2000, cuando nosotros surgimos como organización, quienes nos ayudaron a construir una organización nos plantearon, ¿por qué no trabajar sobre los factores protectores? ¿Por qué trabajar sobre los factores de riesgo, que es una pérdida de dinero y es una pérdida de capacidades? Entonces nosotros desde la pedagogía de la ternura empezamos a trabajar justamente en identificar capacidades y no identificar dolores, ¿no? O sea, sino qué capacidad tenían las personas para transformarse. Y este es el paradigma de la resiliencia de cauce ciudadano, es decir, dejar de pensar en las conductas de riesgo y pasar a las conductas de autocuidado, pasar a los factores protectores y abandonar el tema de los factores de riesgo. Y este es el trabajo que nosotros hacemos y durante los últimos 18 años, pues este es el trabajo que nos permite estar en diversos territorios transformando la vida de las personas y de las comunidades, es decir, pensando siempre en los niveles de resiliencia. Y esta es la otra discusión que tenemos, o sea, dejamos de pensar hace mucho tiempo en la seguridad ciudadana y empezamos a pensar en la seguridad humana. Pensando sobre todo que en seguridad ciudadana, por ejemplo, dice vivir libre de las amenazas generadas por la violencia del delito. Pues eso la verdad es que a los chavos les resulta verdaderamente frustrante. ¿Cómo que no voy a vivir en el riesgo si lo que quiero es estar en el riesgo? O sea, lo que quiero es estar en esa dinámica que me lleva a procesos hormonales incluso. Y no lo digo bromeando, son procesos hormonales. Hay procesos, cambios biopsicosociales en los adolescentes, pues por eso también están muchas veces sobre el filo de la navaja. Y a nosotros nos parece muy importante profundamente empezar a hablar de seguridad humana, en términos de la libertad para vivir sin miedo, la libertad para vivir en términos de el ingreso, modificar las condiciones de vida y sobre todo el empoderamiento, es decir, que las personas tengan la libertad de participar y poder decidir sobre lo que pasa en sus comunidades y cómo quieren que suceda. Hicimos el programa Retoño, que es recuperar el territorio con el Estado, ¿no? Es un programa de interrupción de violencia en la provincia de Santa Fe, Argentina. Y esta es una de las líneas que a nosotros nos parece muy importante. Todos los compañeros que están en la fotografía, en su mayoría, salvo una persona que está en la fotografía, todos tienen antecedentes penales, todos. La persona de mayor edad ahí es el gobernador de la provincia de Santa Fe. No tiene miedo y hay un cambio de voluntad política. Voluntad política en términos de los presupuestos, recursos multianuales. Ahí no tenemos ningún proyecto que no sea multianual, son proyectos multianuales. Recursos para formación y capacitación permanente, es decir, no se niega nunca que haya una persona del equipo que necesite atención o capacitación, tiene derecho y por lo tanto están los recursos para hacerlo. Contratación de personas con saberes, no por sus títulos. Es decir, se contrata a las personas por los saberes del territorio, por las capacidades en el territorio. No se contrata a las personas si tuvieron maestría, no estoy negando que se tenga que ir a la universidad, a mí no me sirve, a los que les sirva está bien, pero es muy importante que para este trabajo identificar el perfil y que la autoridad respete el perfil, y el perfil está respetado, ¿no? O sea, los líderes de la barra de Boca Juniors, los líderes de la barra de Newell's Old Boys, los líderes de la barra de Rosario participan y están dentro del proyecto. Alinear la política pública en un sistema. Eso me parece que es fundamental. Eso fue lo que hicimos, decirle al gobernador cada uno de sus programas
y entonces generar un sistema. No crear un sistema fuera en donde el gobernador llega un día, no, pedirle que todos los programas estén alineados. Y el marco jurídico, que me parece muy importante. Cuando la oposición dice no va al programa porque cómo vamos a estar contratando delincuentes, entonces el gobernador dice va por decreto. Porque necesitamos parar la violencia. O sea, no estamos aquí viendo procesos de discriminación, es un asunto de Estado. Ese es el poder del Estado. ¿Qué programas interactúan? El sistema penitenciario, seguridad comunitaria, un programa que se llama Nueva Oportunidad y el programa Retoño. ¿Qué hace el programa Retoño? Mediación, interrupción, desmovilización y desarme asistido, inclusión social, educativa y económica. Eso es lo que hacemos a través del programa. Son esas cosas, no hacemos más. O sea, lo decimos con mucha claridad porque de repente pareciera que en la política pública hay que hacer 50,000 cosas. No, son estas. Lo que sí es que cada una de las personas que trabajan tienen la capacidad para hacer atención, contención o desarrollo. Para eso están formados y para eso están capacitados. Por ejemplo, este afiche, así le dicen ellos en Argentina, lo hicieron los propios chicos en diciembre del año pasado. Porque empezamos a ver la estadística y el aumento de los tiros. ¿Por qué aumentan los tiros? En diciembre para ellos es verano, es primavera, hace mucho calor, la gente está en la calle. O sea, entonces la posibilidad de confrontación y enfrentamiento está. Entonces dijimos, bueno, metámonos por aquí y los propios chicos, con los chavos que trabajamos en los barrios, con los propios chavos que están armados, pues son los que iban y repartían estos pósters casa por casa pidiéndole a la gente que lo pusieran. Pues porque estamos más bien metidos en un cambio de conductas. No estamos metidos en un tema de quítenle las armas solamente. No, hay primero que cambiar la conducta y después el desarme se va dando por sí solo. Estas son las reuniones que se hacen en los barrios. Son reuniones con los chicos en los barrios. Trabajamos de día o se trabaja de noche, etcétera. Pero nos parece muy importante, por ejemplo, cómo la provincia de Santa Fe lleva la experiencia de los compañeros que trabajan escrita ahora. Ellos narran, ¿no? Hay hoy editado un libro por ellos mismos, escrito por ellos, con un corrector de estilo, desde luego, pero donde se narra y se cuenta la experiencia desde la lógica del territorio y del barrio y no desde el proceso de sistematización académica, etcétera, ¿no? Entonces me parece que también eso enriquece muchísimo porque entonces la gente se empieza a dar cuenta que es mucho más fácil organizar a los barrios que desorganizarlos. ¿Sí? Son reuniones. Esto, por ejemplo, ya son los reportes. Tenemos 2005 reportes. ¿Sí? Pero aquí, mediaciones por mes, esto es lo que ellos van recuperando, ¿no? Tenemos mediaciones efectivas, mediaciones sin resultado, mediaciones con derivación, mediaciones con resultado adverso. O sea, una mediación con derivación, por ejemplo, es cuando el chavo en la mediación dice, yo lo que necesito es empleo, yo lo que necesito es entregar los fierros. Voy a contar una anécdota. En una ocasión asaltaron al secretario del gobernador, le quitan los celulares y después nos piden a nosotros que si podemos investigar en dónde puede ser que estén los celulares, ¿no? Entonces, desde luego que con la red de trabajo que se hace en los territorios y los barrios, pues como a los 40 minutos nos habla alguien, decimos sí sabemos dónde están, denos certeza de que no se nos va a detener, nos equivocamos, acá están los teléfonos. Digo, no, la certeza es de que se tienen que meter en un programa. Esta es la gama de programas que tenemos. No es la gama de acciones punitivas en contra de ustedes. Es la gama de inclusión social, porque entendemos que ustedes se roban un celular porque lo que necesitan es un pequeño ingreso. ¿Sí? Ahí hay un cambio de paradigma totalmente. Pero tiene que ver con que hay voluntad estatal. Número de mediaciones, acá están las personas. Me quisiera ir como, por ejemplo, no existe riesgo, ¿no? Hay intervenciones donde no existe riesgo, hay intervenciones en donde claramente identificamos que hay riesgo. Hoy tenemos claridad que de 4,025 actividades de mediación en 2 años, 967
han sido con personas que estaban dispuestas a disparar un arma de fuego. Entonces, lo voy a dejar, me quisiera ir un poquito más adelante. Los detonantes de la violencia que encuentran, ¿no? Altercados personales, desconocido, ¿no? Insultos y vulgaridades, violencia doméstica, intervenciones con grupos criminales, por narcóticos, por robo o asalto y otros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los altercados tienen que ver con situaciones personales. Es decir, la acción violenta de muchos de los chavos no tiene que ver, en el caso de Argentina, con acciones de criminalidad organizada. Tiene que ver fundamentalmente con me empastillé, traigo el fierro y voy y le doy 2 tiros a una persona. Pero si tú estás trabajando en el territorio a la hora que se empastillan, a la hora que están en la calle, que regularmente los compañeros y compañeras trabajan más o menos de las 6 de la tarde en adelante, ¿no? Aquí en México, cuando yo le llego a preguntar a los operadores comunitarios que están en el tema de violencia, ¿a qué hora es su horario de trabajo? Me dicen de 8 a 6. Pues usted no está trabajando a la hora que están cometiéndose los delitos y los crímenes. Pero también tenemos que reconocer que en México hacemos muchísima ficción en el proceso de trabajo en el territorio. O sea, no en balde estamos metidos en donde estamos metidos. Y ahí a lo mejor valdría la pena voltear a ver en el espejo a las organizaciones de la sociedad civil lo que estamos haciendo directamente en el territorio. Una o más personas involucradas consumieron drogas, personas involucradas que pertenecen a algún grupo activo en violencia, personas involucradas que tienen edades entre 15 y 26 años, personas involucradas en el conflicto que salieron recientemente de prisión. Como tenemos el programa que está trabajando directamente en las cárceles, entonces podemos ir monitoreando lo que está pasando. Muchos de los interruptores van a la cárcel a identificar justamente a jóvenes que sabemos que están dando instrucciones desde adentro para poder hacer acciones violentas afuera. Entonces hablamos con ellos, decimos, así no va a ser, por ahí no va, compa. ¿No? Yo he estado como, alguna vez llegamos a Argentina y lo primero que recibimos fue una llamada, dijeron, ya sabemos que está por acá el mexicano, ¿por qué no viene a hablar con nosotros a la cárcel? ¿No? Pero ¿por qué vamos a hablar con ellos? ¿Para qué vamos a hablar con ellos? No vamos a pactar ni a acordar, vamos a hacer un proceso de diálogo para transformar la conflictividad que están viviendo en sus barrios y en sus comunidades. Eso es lo que estamos haciendo. Se cree que hay un arma y está involucrada en la escena del conflicto, es decir, muchos de los compañeros trabajan las mediaciones, 77% cuando saben que el arma está en el lugar, o sea, el arma con el cual se ha cometido o se piensa cometer un hecho, están en el territorio y están ellos ahí justamente trabajando con las personas. Técnicamente 77% de las acciones tienen que ver con personas que están armadas, es decir, personas que están directamente usando armas. Por ejemplo, ese monitoreo, que es muy interesante, nuestros compañeros como buenos vagos, pues no les interesan mucho las redes sociales, pero este es un asunto que hay que modificar, porque tenemos abandonado esto, pero aquí podemos ver en dónde nos crece, ¿no? Nos crecen las relaciones o las correlaciones de la violencia que se da en el barrio, nos crece en Facebook, en Twitter, en YouTube, ¿no? Donde los chavos se toman las fotos con las armas y dicen vamos a ir por ustedes, y ahí hay todo un proceso que hay que estar rompiendo. Entonces, así como tenemos de repente chavos que se anuncian con las armas, pues también de repente tenemos que tener pues a estos mismos chavos cuando ya están en procesos de reinserción y de transformación. Y me quisiera ir a esta última, que son los datos estadísticos. Nosotros empezamos a trabajar en enero de 2015. En el caso de Santa Fe teníamos 153 homicidios, tenemos hoy solo 66 homicidios. Son acciones bien concretitas de territorio, en los barrios, en las comunidades, que tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos insistido en México. No se trata de una política federal, se trata de políticas municipales, de cómo recuperamos el municipio, o sea, cómo hacemos trabajos en municipios de 600,000 habitantes, de 1,200,000 habitantes. Si nos dicen que no se puede, la realidad es que sí se puede. Y en el caso, por ejemplo, de Rosario,
Empezamos en 224 homicidios, bueno, 249 homicidios, y estamos en 153. Bueno, queremos decirles que buena parte de los homicidios que hoy tenemos en las dos ciudades es la letalidad de la policía, no es la letalidad de los chavos. Entonces estamos navegando en contra ahora contra la letalidad de la policía. ¿Sí? Por lo tanto, el tema de armas y del uso de las armas no pasa solamente por el tema de los chavos, ¿sí? Sino pasa fundamentalmente también por las instituciones del Estado. Levantábamos con migrantes, por ejemplo, en México, un poco de esta experiencia local al sur del continente, hacer una crítica comparativa con México. En México no existen los programas multianuales, no existen. Existen programas multianuales para construir aeropuertos, cualquiera que fuera. Pero no existen programas multianuales para sostener la intervención que salva vidas en una comunidad y en un territorio. Y esa es una omisión del Estado mexicano y de quien lo encabeza. La segunda, en el caso de Argentina, ellos sí han tenido la fuerza para empezar a parar la entrada de la gendarmería a sus territorios. Pues dicen, no, aquí ocupamos la autonomía de las provincias, no lo necesitamos. Contrario a lo que pasa aquí, en donde insistimos en militarizar el país. Antes que estar pensando en la Ley de Seguridad Interior, México debería de estar pensando en modificar la ley de la administración pública para tener programas multianuales. Así de claro y contundente. No es posible que haya organizaciones que trabajan durante 6 meses en un territorio y para poder regresar a ese mismo territorio tienen que esperar un año a veces, para poder regresar a ese mismo territorio a decir que están haciendo prevención social de la violencia. Entonces, yo terminaría mi tiempo diciendo que la experiencia de nosotros en el caso de Argentina, que hoy se sostiene, que hoy no solamente los compañeras y compañeros son trabajadores en el territorio, sino que son trabajadores del Estado, en donde el Estado tiene presencia a través de ellas y de ellos, en donde se reconoce la mediación de conflictos y la interrupción de violencia como una acción del Estado, en donde es el único lugar de América Latina en donde la interrupción de la violencia la lleva a cabo el propio Estado, porque en todos los demás lugares donde se hace en América Latina la interrupción, la hacen asociaciones civiles o organizaciones de la sociedad civil. Lo que estamos diciendo es que sin Estado no hay seguridad. Y lo que tenemos que recuperar en México es el Estado, porque no hay Estado en los territorios. En los territorios en donde los adolescentes se asesinan, en donde, como decíamos hace algunos días con Alfredo Nateras, un académico mexicano, decíamos el juvenicidio, y yo le decía sí, pero también el juvenicidio viene acompañado de juvenicidas, es decir, jóvenes asesinando jóvenes. La única forma en que podemos parar eso sí pasa por, uno, parar la militarización del país, nos parece sumamente importante. La segunda, que nos parece muy importante, es cómo estos tipos de proyectos se pueden implementar desde las estructuras del Estado y dejar de pensar que la sociedad civil somos el sustituto del Estado. No somos sustituto del Estado, no podemos sustituir al Estado. Y tercero, que sí, de la mano, sociedad civil, cuerpos democráticos de seguridad y gobierno, podemos empezar a reconstruir las comunidades y a recuperar los territorios. Porque en México, los homicidios con armas de fuego, en muchos de los casos, el crimen organizado los practica como una forma de demostrar que el territorio no le pertenece al Estado, sino que le pertenece al crimen organizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
creo que hay algunos puntos muy importantes y además que también convergen con lo que ya comentó Juan Carlos, como trabajar en los factores protectores como factores de cambio, el hablar de las transformaciones, el cambio de conducta, y creo que es importante hacer énfasis en la colaboración entre los sectores, el trabajar de la mano con el Estado y que haya voluntad política, además acompañado de esta parte de recursos multianuales y de planes de largo plazo. Creo que es muy relevante eso para la prevención de la violencia. Y bueno, ahora vamos a pasar con Marco Lara Clar. Él es periodista, es profesor también aquí de Comunicación y Periodismo en la UNAM, es director del Programa de Medios y Justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal, es consultor de Projusticia, conductor y jefe de información de Global 21 en Capital 21, defensor de la audiencia y miembro Consejo Operativo de Ibero 90.9 FM, profesor de periodismo, director fundador de Minimedia Otro México y editor web de presunciondeinocencia.org.mx. Ya. Buenos días, gracias por su hospitalidad a las entidades convocantes y en particular a Magda, a Montserrat y a quienes hicieron posible este esfuerzo para comprender la violencia y particularmente este aspecto esencial de la violencia armada y del uso de armas de fuego. Yo voy a intentar enfocarme en un tema aún más específico de lo que los Carlos que me antecedieron hicieron ya, y es lo que yo llamo el problema o la cuestión de la comunicación institucional. Porque me parece que después de años de trabajar como periodista de temas sobre violencia, delito, justicia, institucionalización del conflicto penal, violación de derechos humanos, y al mismo tiempo en procesos de formación de colegas, tanto en el ámbito del periodismo como de la comunicación y la comunicación institucional, lo que encuentro es que básicamente no hay posibilidad de revertir la mentalidad de apología y normalización de la violencia si no se cambia la comunicación institucional. No veo cómo. Por ejemplo, recientemente con Open Society Justice Initiative, hace unos meses, hicimos una ingeniería piloto de comunicación para la Fiscalía de Yucatán, y yo en una encuesta aplicada, diseñada y aplicada a los funcionarios de más alto rango en la Fiscalía, a mí me impresionó que yo hice yo apliqué todos los cuestionarios porque eran, no sé, 15 funcionarios, tenía validez de decir, no se tuvo que hacer un muestreo, sino era una encuesta universal en los hechos aplicada a los más altos funcionarios de las diversas áreas de la Fiscalía, y cuando yo les preguntaba si la forma en la que la Fiscalía comunicaba de los casos, o antes el primer respondiente, es decir, la policía comunicaba de los casos, tenía una consecuencia en el acceso a la justicia y el debido proceso y el resultado del procedimiento penal, ya sea que fuera por cualquiera de las vías previsibles en el Código Procesal. Y lo que ellos respondían es que la manera de comunicar no tenía ninguna implicación en el resultado del procedimiento y tampoco tenía implicación alguna en el acceso a la justicia o el debido proceso y todas las implicaciones del debido proceso como regla de trato. A mí eso me impactó porque, sobre todo porque el sistema acusatorio no es casual que, de acuerdo con el artículo 20 constitucional, el apartado B establezca dentro de los 5 principios procesales el primero, y que el primero sea el principio de publicidad, ad hoc con
o en concordancia con el artículo 6º constitucional y 7º, que hablan de la máxima publicidad. Entonces, en los hechos, el principio de publicidad, dentro de los 5 principios procesales del sistema acusatorio después de la reforma de 2008, lo que estableció fue el parámetro de máxima publicidad para el conflicto penal institucionalizado específicamente. Tanto en la parte que tiene que ver como la transparencia y la rendición de cuentas del sistema de justicia, como sus implicaciones en términos del respeto a la presunción de inocencia como derecho humano y como regla de trato, el derecho de la víctima, de la persona víctima a ser protegida en su identidad, en su integridad física y emocional. Entonces, en pocas palabras, el servidor público promedio, particularmente en el ámbito de la justicia penal, pero también en el ámbito de la seguridad, de las Fuerzas Armadas y en el ámbito de los actores, de las instituciones actoras políticas que tienen incidencia en el sistema de justicia penal y en la política de seguridad, en la política criminal, no conciben la comunicación institucional como un mecanismo habilitador de derechos o que por lo contrario puede conculcar derechos. Y me temo que tampoco como sociedad muchas veces lo entendemos así. Y eso es tan cierto que casi siempre en los ámbitos académicos, mediáticos o de ONG, reproducimos la narrativa, ¿sí?, con toda su cauda de clichés del enfoque punitivo de la política criminal que relataba mi querido Carlos. Entonces, eso es súper importante. Nosotros seguimos reproduciendo una narrativa con apodos, con basurización de personas y además lo increíble es que lo hacemos en nuestros ámbitos ya más íntimos. Nosotros hicimos recientemente para la CONAVIM, bueno, hace algún tiempo hicimos un estudio de hábitos de las personas para informarse sobre violencia. Entonces, escogimos algo así como 15 municipios, con Mario Arroyo, que creo que estuvo aquí ayer, 15 municipios con crisis de criminalidad. Yo evito hablar de peligrosos porque es interesante. Ahora que estamos en el diplomado de periodismo para la justicia aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, que vamos a empezar, muchos compañeros y compañeras hablan de zonas peligrosas de la ciudad y cuando yo les pregunto luego, o sea, ya hablan todo, a ver, ¿tú de dónde vienes? Así como en la plática previa que llegue todo el grupo, ¿no? ¿Tú de dónde eres? De Catepec, órale. Y tú eres el que dices que esa tal colonia es peligrosa. Entonces, nosotros insistimos en que, bueno, la parte que yo reivindico la visión, pues es que no hay zonas peligrosas, sino hay zonas con crisis severa de violencia o criminalidad o de ausencia de una política pública, no necesariamente de la presencia del Estado. El Estado siempre está, el problema es para qué está y cómo está. Entonces, la comunicación es uno de los aspectos más desdeñados y no se concibe, insisto, como un mecanismo habilitador de derechos. Yo estoy convencido y lo puedo documentar, no en este espacio, o sea, en 17 minutos no los voy a someter a tratos inhumanos, crueles, degradantes, pero yo puedo documentar a través del análisis del discurso que el trato que le va a dar comunicacional la policía y el Ministerio Público a la persona víctima o imputada es ya el primer aviso del trato que le va a dar a través del procedimiento penal. Es decir, ahí le está advirtiendo que sus derechos no son relevantes, ya ahí está el aviso. Sin embargo, se le sigue viendo como la cereza del pastel o, en el peor de los casos, como una operación de comunicación política, que ese es el segundo dato al que quiero llegar. La comunicación institucional es una operación de comunicación política. Constituyes la plataforma de la comunicación política, es decir, no es emisión de boletines, declaraciones banqueteras, eso no es más que el mecanismo a través del que se consuma esta
forma de comunicación. La comunicación institucional, que además vean qué interesante, en México se llama comunicación social, que ya en sí mismo es una aberración, y ese nombre se le dio desde los años 30 con Cárdenas, cuando el régimen de Cárdenas estaba más presionado por el callismo. Entonces creó el Departamento de Publicidad y Propaganda dentro de la Secretaría de Gobernación y creó y estableció por decreto presidencial la comunicación social, es decir, esta retórica ¿no? del Banco para el Bienestar de los Pobres, digo, el Departamento de Comunicación Social, ¿sale? Bueno, entonces, perdón Magda, me equivoqué, es que ya la memoria a esta edad me falla. Bueno, entonces, históricamente la comunicación institucional ha sido usada, es decir, desde que se centralizó la comunicación con el cardenismo, a finales del cardenismo, ha sido usada como mecanismo de control social y correlato de una política criminal de contención, es decir, en su visión más neopositivista, más neolombrosiana, digamos. Entonces, eso tiene implicaciones severas, porque por un lado la comunicación institucional, aquí llamada comunicación social, no es el mecanismo que posibilita, que materializa lo que hoy establece el artículo 6º constitucional sobre la máxima publicidad y la rendición de cuentas y la transparencia, sino además es un mecanismo de apología del poder, pero también de apología de la violencia o de invisibilización o relativización de la violencia. En ese sentido, a la luz del análisis del discurso mediado, lo que encontramos son tres constantes y les puedo dar, digamos, todos los datos empíricos que necesiten, no es el espacio ni el tiempo, pero podemos encontrar tres constantes en la narrativa mediatizada. Un dato constante una constante es en el discurso institucional de la comunicación, es el Estado como un actor o las instituciones del Estado como un actor claudicante, es decir, yo perdí. ¿Sale? Entonces yo me acuerdo, hace poco en Santa María Aztahuacán, para la fiesta de San Judas, pusieron pegotes, stickers en el camino al cerro, porque la gente va al cerro a bailar y a celebrar. Entonces pusieron pegotes de la delegación que decía, por favor, no dispares. O sea, eso lo amé, absolutamente, ¿no? Es decir, pues si traes tu AK-47, no dispares, por favor. ¿Sí? O sea, te rogamos que no dispares. Era impresionante porque eran pegotes de la delegación. Entonces hay una claudicación por una parte. Recuerdo que, y bueno, esta claudicación lleva a otro eje, que es el eje de la épica, es decir, el discurso guerrerista, el sofisma de la guerra en México, lo que ha agudizado es que se plantee la política criminal y particularmente el servicio público que prestan los actores del sistema de justicia penal como una épica donde siempre se es pequeñito frente a un enemigo enorme, invencible, sobre el que no se tiene básicamente ninguna posibilidad. Y eso a la vez lleva a una discursividad alimentada luego en los medios corporativos que tiene que ver con la construcción de los héroes. Y aquí entramos al tema de las armas. Yo recuerdo cómo Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, amén, hablaba del héroe de Ciudad Mante, no sé si se acuerdan. Entonces, él decía, el héroe de Ciudad Mante sacó de su rancho a todos sus trabajadores, ¿sí? Y se armó y decidió enfrentar a los zetas. Él es el héroe, hasta que defendió con la vida su propiedad. Entonces, no hay preguntas básicamente. Yo siempre digo que no hay nada más fácil que hacer creer a un periodista lo que quiere creer. Entonces, básicamente, pues, este héroe, ¿a quién acudió? Acudió al Estado, no acudió. ¿Cómo consiguió las armas? En fin, hay muchas preguntas. ¿Quiénes lo desafiaban? ¿Cómo sucedió eso? Entonces, si nosotros empezamos a hacer preguntas, entonces encontramos que el problema es mucho más complejo y lo que tenemos es una víctima
pero en la narrativa oficial alimentada por mediada se vuelve un héroe. Entonces ahí, al ser un héroe, básicamente es un proceso de la legitimación del uso ciudadano de la violencia armada, ¿no? Y lo hemos visto en la Ciudad de México y en la zona metropolitana con los justicieros o justicieras que le llaman. Una y otra vez se habla de héroes. Vean, por ejemplo, o sea, bueno, antes de ir a eso, vamos a pensar en estas frases que a mí me alucinan. Está la de señores, ¿no? Ya está, sí, ¿verdad? Señores, los estamos esperando. Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos. Esta narrativa de cabrones, que yo le llamo, de machos, o sea, cabrón, órale, hijo, vamos a darnos con todo, ¿no? Entonces, esta lógica hipermasculinizada, ¿no?, de la política de comunicación institucional se me hace tremendamente tóxica en términos de la atmósfera social. Exacto, incita a la eliminación de la otra del otro, ¿no? A pesar de las muertes de civiles, niños, jóvenes, estudiantes y adultos en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá. Son daños colaterales que son lamentables. Y así es como narraron, como la defensa narró, por ejemplo, el caso de Tlatlaya. A eso se estaba en los hechos refiriendo y probablemente a la luz de Architecture Forensic podríamos decir que también el caso, Forensic Architecture, podríamos decir que también el caso, se narró así el caso de Ayotzinapa y otros casos de Tanguato y Nochistlán. Y esta pieza también y su locura es terriblemente peligrosa y por lo mismo no me canso de decir que es una razón más y poderosa más para seguirlos combatiendo. Unir esfuerzos, enfrentarlos y erradicarlos. No puedo decir como presidente a como dé lugar, pero me dan muchas ganas de decirlo. Entonces, es esta la manera en la que se alimenta una narrativa de legitimación de la eliminación del otro, y si a eso le conectamos lo que yo he encontrado en el gremio al que yo pertenezco de los y las periodistas, que es la seducción por el arma, o sea, no es, puede sonar cachondo, pero no, sino… O sea, cada vez que un colega hace un reportaje de militares dice, es un hombre bragado, de gran espalda, que sabe llevar sus 3 estrellas. O sea, tenemos esta épica del militar desde el periodismo. Ya entendí, en su escritorio domina, los asistentes llegan a toda prisa, o sea, como si estuvieran hablando de Moctezuma II en su desayuno del domingo, ¿no? Entonces, hay una seducción por el recurso de la violencia o el recurso del poder armado que se alimenta tanto desde las instituciones como desde su mediación. Y me parece que un dato interesante, y lo trabajamos recientemente en el diplomado, fue en otro espacio dentro de la Facultad de Ciencias Políticas, fue la asimetría entre la narrativa del caso de los supuestos porros en rectoría y la masacre en Garibaldi, haciendo un análisis cuantitativo. El cualitativo es peor cuantitativo. Lo que encontramos es que el caso de Garibaldi se minimizó y se folclorizó con el uso de armas, diciendo que iban vestidos de mariachi. Esos son datos, operación de comunicación política, y en cambio… Dar un contexto de los casos nada más para quienes nos escuchan y no los conozcan. Bueno, el caso, hace 2 meses en Rectoría hubo un posible ataque de unos jóvenes a otros jóvenes de un colegio de un CCH, de un colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, que es de nivel bachillerato, donde un joven sufrió lesiones severas. Y en Garibaldi, ese mismo día, en la noche, o esa madrugada, hubo una masacre donde, según la versión oficial, 6 personas habrían sido asesinadas por personas que llegaron
en motocicleta y dispararon e iban vestidos de mariachi. A la luz del análisis de contenido cuantitativo, lo que encontramos es una minimización de una masacre, ni siquiera se le llamó masacre, y además se criminalizó a las mujeres particularmente, este enfoque machista, ¿no? Heteropatriarcal, ¿no? De decir, pues es que también, ¿para qué se meten con esos? ¿Qué clase de mujerzuelas son ustedes que se meten con esos? Entonces, lo interesante fue que un hecho menor, en un país donde hay 1,200 fosas, un hecho menor en la rectoría tuvo una relevancia que no tuvo una masacre a unas calles del Palacio Nacional. Increíble. Y pues parte de la operación de comunicación política fue manejada en una alianza entre la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y la Rectoría General de la República. Digo, la rectoría, la comunicación de la rectoría, ¿sí? Entonces, la rectoría actuó como la Procuraduría General de la República, emitió boletines, no le interesó publicar datos personales protegidos por la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, publicó nombres, identidades, datos personales, ¿sí? Con tal de hacer una operación, o sea, hizo una operación de contención de crisis mediática para minimizar un hecho que tiene severas implicaciones en la vida universitaria, que es el porrismo, y que tiene que ver con violencia de jóvenes y no tan jóvenes, y que tiene que ver con armas también. Entonces, en vez de llevar el asunto a un debate universitario donde se buscara entender el fenómeno y ver cuáles son los poderes fácticos que están diciendo, hace meses había pasado aquí frente al paso a desnivel en Cultisur, pasó, es decir, mataron a 2 personas y la operación de comunicación fue exactamente la misma. Entonces, esto nos lleva, ya para terminar, a la reflexión de la comunicación institucional que hoy se hace en México puede inscribirse en lo que la sociología francesa llama violencia simbólica, o la teoría del conflicto llama violencia cultural. Básicamente, la violencia simbólica, hasta donde yo he encontrado, entendiendo procesos o espirales de violencia, lo que yo he encontrado es que espirales de violencia inician con violencia simbólica, siempre. Es decir, yo tengo años abordando el tema de la violencia en Centroamérica y con la Mara Salvatrucha y la 18, y siempre es lo mismo. Es decir, cuando se viene una escalada contra los y las jóvenes de los barrios que sufren situación de vulnerabilidad social, eso empieza siempre con violencia simbólica, es decir, se empieza a usar maras, ejecuciones, descabezados, o sea, esto que ya conocemos en México. Entonces, tengamos conciencia de eso. Para terminar, yo digo que otra vertiente del discurso político es el relativismo. Y ahí hay un riesgo a la luz del gobierno o del futuro gobierno. Si ustedes ven, yo les pido que observen lo que está pasando en Chihuahua. En Chihuahua no han bajado los homicidios y los feminicidios, pero lo que ha bajado es la narrativa mediática, porque se asume que Corral tiene lo que se llama coloquialmente como buena prensa, ¿sí? Entonces, una persona muy cercana a muchos periodistas como Aristegui y demás, entonces es un hombre, es un político con buena prensa. Entonces prácticamente el uso de armas y la eliminación con armas en Ciudad Juárez y el feminicidio que volvió a levantar, según vi ahora en la última data sobre feminicidio, que subió en 4 estados y uno de ellos fue en Chihuahua, lo que encontramos es que básicamente ya no existe, ya dejó de ser problema porque gobierna Corral. Entonces, pues que se maten, ¿no? Ya no dejó de ser tema. Y eso es un alto riesgo, el relativismo, es decir, qué tanto
vamos a entrar en una lógica de que cada vez que nosotros advirtamos que hay feminicidio, que hay violencia armada, que hay creciente disponibilidad de armas, va a ser relativizado y vamos a ser llamados ahora medidores fifí. Bueno, ese es un problema grave, a mi juicio. Hay que poner atención porque eso puede agudizar las espirales de violencia. Básicamente, ¿qué estoy haciendo yo como parte de proyectos? Bueno, nosotros estamos trabajando en la comunicación para el desarrollo y en la comunicación no violenta, en el ámbito de la comunicación institucional, con eso termino, y por otra parte, lo que estamos haciendo es desarrollando con acompañamiento de Projusticia algo que se llama el Sistema de Integridad Comunicacional. Estamos haciendo una ingeniería de procesos comunicacionales, ¿sí?, con enfoque de paz y con enfoque de respeto a derechos humanos. Nosotros pensamos que en comunicación no hay fondo, no hay separación entre fondo y forma en lo que toca al acceso a la justicia. Es decir, en comunicación y en periodismo sobre el conflicto penal o la violencia, la forma en la que se comunica es fondo en cuanto al trato que el Estado le está dando a la ciudadanía, particularmente que protagoniza el conflicto penal, pero también el trato que nos está dando a nosotros como sujetos y sujetas del derecho a la información. Entonces, creo que ahí hay una vertiente que hay que trabajar. Yo noto enorme desdén de la sociedad civil, de la academia sobre este tema y de las instituciones mucho más. Y yo diría que es un momento espléndido que las instituciones del Estado van a necesitar como nunca, tanto para establecer una políticas públicas democráticas sobre violencia, como para hacer mecanismos que eviten la relativización o el relativismo de los fenómenos sociales. Como nunca, la comunicación social va a ser vital. Y un primer paso tendría que ser que observáramos lo que pasará con la ley de comunicación social. Hubo un enorme desdén, salvo 3 o 4 organizaciones, un desdén colectivo sobre cómo se llegó a esa reforma. Hoy el presidente electo ha insistido en que reducirá a la mitad la plata de publicidad institucional. El 2007 había aprobados 4,000 millones, se ejercieron 8,000 millones, dice que lo va a reducir a la mitad. La gran pregunta no es que lo reduzca a la mitad, la pregunta es si lo va a transparentar y sobre todo si va a hacer que la información de origen que usan los medios sea información no contaminada o no distorsionada por el enfoque del sistema de justicia o el enfoque punitivo de la justicia. Entonces, todo esto, ¿cómo incide? Bueno, genera, insisto, una atmósfera terriblemente propicia para la disponibilidad, el uso de armas, y si eso no cambia, yo puedo garantizar que no va a cambiar la situación de violencia armada que tenemos en México, particularmente en su componente de género que ustedes, querida Magda, han estudiado también. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Pues me parece muy relevante, justamente y muy pertinente hablar de la invisibilización en el discurso, porque lo que hemos visto también es que el tema particularmente de las armas de fuego y de la proliferación de armas en la sociedad, pues ha encontrado muchas dificultades para para tener una posición en la agenda pública y que se estudien las diferentes aristas de este problema. Y bueno, creo que también el tema, ¿no?, como que se subraya la importancia de colaborar con el Estado y el papel que tiene el Estado también como generador de violencia y también como controlador de esta violencia, y que hay que trabajar conjuntamente. Abrimos el espacio a preguntas. ¿Sí? Sí. ¿Qué papel creen que juega también los programas de desarme del gobierno? Es decir, para esta normalización o desnormalización, porque incluso hasta se involucran niños, ¿no? En el sentido de que pues, ponen sus armas de juguete,
pero pues justo, ¿no? También tiene un doble discurso, ¿no? Se puede ver normal el uso de las armas o también, o no. ¿Qué piensan ustedes? Mi pregunta es para Carlos, sobre la intervención que realizó en Santa Fe, en Argentina. Si podría dar un poco más de detalles sobre las acciones que llevan a cabo con mujeres y para, digamos, atender la violencia familiar. Buenos días, buenas tardes. Eduardo Villarreal González, de Monterrey, Nuevo León. Os felicito a los panelistas por el excelente presentación que hicieron, en particular a Carlos Cruz. Coincido, soy licenciado en criminología, coincido en la inclusión social de los chavos banda a los programas sociales de los gobiernos. ¿Qué opinión merece en lo particular y en su experiencia en los programas populistas y mediáticos que hacen algunos gobiernos donde incluyen a los cuerpos de seguridad pública, chavos bandas que han participado en ilícitos o que tienen antecedentes penales? Bueno, no era exactamente este tema, pero la mayoría de los programas de desarme no han ido acompañados de una verdadera campaña de sensibilización para que la gente se concientice sobre los riesgos de tener un arma en casa. Entonces, gran parte de la campaña en lo que consiste es en anunciar en dónde se puede hacer este canje y cuál va a ser el beneficio que van a obtener a cambio de las armas. Entonces, realmente creemos que hay muchas áreas de oportunidad en la construcción de estos mensajes y de las campañas de desarme. Yo cuando hace poco tiempo entraba a Buenavista al tren que corre hacia el Estado de México y me encontraba con una exposición militar. Entonces lo que decía yo era, pues cómo te pones a proponer, por un lado, sacar las armas del territorio, pero por otro lado están los niños ahí cargando AK-40, bueno, R-15 y estas armas alemanas que portan hoy los militares. Pues es que es esquizofrénico. Teníamos un estado esquizofrénico. Por un lado promueve el uso de las armas siempre y cuando te vistas de azul o te vistas de verde o de blanco, y por otro lado le dicen a la gente que no esté armada, pero al mismo tiempo no frenas el tráfico porque tenemos una porosidad impresionante en la frontera, ¿no? Entonces sí me parece que una parte importante, como bien lo decía hace un rato Marco, yo lo definiría en paremos la esquizofrenia del Estado, ¿no? Y lo mismo sucede en múltiples programas sociales. En Ciudad Juárez, en el programa Todos Somos Juárez, la policía tenía en la ley, estaba prohibido el graffiti, pero había un programa de promoción del graffiti como vehículo de promoción cultural. Entonces es la locura que hay incluso en los municipios, ¿no? En términos de lo que sucede con los adolescentes y los jóvenes que han cometido algún tipo de delito, pues el hecho de que ya si cometieron algún tipo de delito y mañana se te pueden incorporar en algún programa, pues se incorporan. O sea, a mí me parece que el problema no… A ver, yo lo que creo, y siempre lanzo la pregunta al revés, es ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a convivir con personas que han cometido un delito? O sea, también, estamos haciendo un proceso de criminalización, de exclusión, y particularmente me parece que de discriminación permanentemente. A lo mejor, si ustedes supieran todos mis antecedentes, se hubieran salido de aquí. Marco señalaba, decía, los porros, pues sí, pues de ahí venimos, ¿no? Venimos de esas estructuras, conocemos perfectamente. A mí me dolía mucho cómo era impresionante lo que comentaba él de Garibaldi y de la UNAM, cómo se criminalizó a todos los chavos, ¿no? Pero en ningún momento hubo alguien que dijera, paremos esto, somos la máxima casa de estudios, tenemos la capacidad para hacer un proceso de mediación, de construcción de paz, de identificar los otros actores. Jamás. No, vámonos por la libre, punitivo, pum, cárcel, hay que meterlos a la cárcel, hay que desaparecerlos, ¿no? Y ejercen no solamente su propio efecto paternalista, al final de cuentas se creen en la cárcel San Miguel con ¿no?
la espada flamígera que viene a ser el castigo de todos aquellos que se atreven a generar violencia en la universidad. Pero se desvió la atención de los profesores que abusan, que acosan, etcétera, etcétera. Y en términos de lo que pasaba en la ciudad, pues habría que decirles que durante mucho tiempo hemos venido diciéndole al gobierno de la ciudad, hoy al otrora senador, le dijimos muchas veces que estaba pasando en la ciudad, no quisieron reconocer que la ciudad se estaba convirtiendo en un reflejo de lo que pasaba en el país, y pues la verdad es que aceptar que se incendie Roma en época de guerra, pues sería lo peor que le pasó a los Césares, ¿no? Entonces imaginemos lo que viene para nosotros si no nos ponemos a trabajar. ¿Qué hacemos en términos de género y en términos de violencia intrafamiliar? Hay una formación específica para los mediadores y los interruptores, y empezamos a buscar también cambios en los marcos para que ellos puedan hacer intervenciones dentro de los domicilios. Hay interrupciones que han salvado la vida de mujeres y hay interrupciones que han salvado la vida de niños, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres en medio de toda la violencia, pues la violencia la reflejan contra sus propios hijos, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer interrupciones en términos de poder rescatar a los niños, de poder rescatar a las niñas frente a la violencia excesiva en el momento que se está desarrollando la violencia, ¿no? En donde la policía dice, yo no puedo entrar, pero los vecinos dicen, pero yo sí, yo soy un vecino, entonces puedo tocar y me puedo meter, y puedo decir, hey, deja de pegarle al niño, ¿no? O deja de azotarlo contra el piso, rescatarlo y ponerlo en seguridad, ¿no? Pero volvemos también a lo mismo, los interruptores, los mediadores, no están por la parte punitiva, ¿no? O sea, sino identificar concretamente cuáles son las necesidades, cuál ha sido la exclusión social que está padeciendo esa persona, cuáles son los niveles de estrés, cuáles son los niveles de angustia que le provoca la pobreza, etcétera, y empezar a intentar resolver cosas. ¿No? Tenemos un programa de externación, o sea, cuando los chavos vienen y nos dicen, o las chavas nos dicen, me van a matar, tomamos a la persona y en menos de 2 horas está en otro lugar. Y es dinero del Estado, y son recursos del Estado. Oiga, pero ese que está usted salvando es el criminal, no sé qué. Sí, a ver, el proceso judicial que venga. Pero no queremos un homicidio más. Porque cuando se naturaliza el homicidio, entonces empezamos al tema de, lo mataron porque era criminal. Uno menos, un negro menos, ¿no? Como dicen en Argentina, un negro menos. Entonces, lo que estamos haciendo también es en las acciones cambiar el sistema. Y terminaría con una cosa. A mí me sorprendió un tuit del gobernador de Santa Fe hace 5 o 6 días, en donde publicita cómo se está rematando y cuánto se ha decomisado y cómo se pone a remate lo decomisado al crimen organizado. A mí me hubiera gustado encontrar un gobernador en México, uno, que se atreva a desmembrar patrimonialmente a una red criminal y que también diga, esto es lo que estamos haciendo, pero además él afirma, los recursos obtenidos son para programas sociales. O sea, dice, todo lo que vamos a obtener de la venta de todos estos activos que le quitaron a la banda de los monos, una banda apoyada por Popeye, quien fue el lugarteniente de Pablo Escobar, ¿no? O sea, imagínense un día despertar y a Popeye diciendo, amigos de los monos, no se venzan, estamos con ustedes. O sea, la lírica, la narrativa, como bien lo dices, en términos de la gente desdoblada por el tema de la violencia, y que ellos digan, bueno, frente a estas acciones que ustedes de articulación social, nosotros lo que hacemos es desmantelarlos financieramente, y en menos de 3 meses todos los activos puestos a remate. Entonces, a mí me gustaría haber encontrado en México un gobernador que se atreva a hacer eso, pero además a decir que los recursos tienen un destino, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una gran posibilidad de cambio. Nada más para incluso aterrizar las cuestiones también más de la ciudad. Pensemos en las personas en situación de calle, digamos, no estamos hablando en un sentido de que a lo mejor cometieron un ilícito, pero sí hay un estereotipo lamentablemente creado sobre peligrosidad, sobre justamente las personas en situación de calle. El Estado
plantea una serie de políticas públicas, la Ciudad de México, para atender a las personas en situación de calle. Pero, por ejemplo, una de ellas, que es justamente el acceso a los centros de atención integral, pues requiere desde una aproximación de, bueno, personas que no tienen ningún tipo de consumo de drogas frecuentes, entonces, si tienes un consumo de drogas no puedes ingresar. No te permito el ingreso desde la perspectiva de que vas a generar violencia y desmanes en el espacio privado donde queremos justamente protegerte de tu supervivencia. Te dejo en el espacio público en lugar de crear medidas, ¿no?, alternativas a las que ya están existiendo, porque también uno reconoce que existe justamente una medida justamente a partir del IAPA para tratar de hacer los procesos de desintoxicación, pero quienes por X o Y razón no han optado por eso, o al menos no están todavía en la opción de esto es el camino que quiero llevar, lo que estás planteando justamente desde política, desde la creación de la política en su imaginario, ¿no? Habrá que ver cuántas cosas son ciertas y no hay, pero en el imaginario es, no te dejo en el espacio privado porque eres violento, pero te lanzo, te expulso al espacio público para que generes violencia, porque es lo que va a terminar pasando, ¿no? Digamos, desde la lógica del imaginario gubernamental. No, claramente eso no es del todo cierto, ¿no?, para justamente no estigmatizar y no generar estos estereotipos a favor de las personas en situación de calle, pero ese imaginario de creación de una política tiene todo esto, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría con las personas que justamente ya compurgaron una pena y que ya claramente pues, no tienen que ser siguiendo doblemente sancionadas socialmente, las personas, ¿no?, digamos, de toda índole, ¿no? Una pregunta más y terminamos con este panel. Muchas gracias. Bueno, pues súper importante lo que don Marco nos ha referido en relación a la comunicación institucional. De verdad que sí hace falta y esperamos, tenemos esta esperanza derivado de espera con esta nueva administración que va a entrar para que se cambie esta parte de lo que está usted refiriendo y sea una parte más positiva y se acabe con esta situación que hemos tenido por sexenios, ¿no? Ya no quiero entrar en detalles, pero sí importante hacer de conocimiento tanto a panel como al auditorio aquí presente. Me tocó participar en un programa institucional de la Secretaría de Gobernación, así como Carlos Cruz nos ha hecho favor de referir en el trabajo que está haciendo en Argentina, en donde desafortunadamente la corrupción altísima, de la que me tocó ser testigo presencial, en donde Gobernación da un recurso millonario a la Secretaría de Seguridad Pública. Concretamente, en ese entonces estaba yo trabajando para prevención del delito de la Secretaría y se trataba de atender poblaciones en situación de riesgo, así le llamaban ellos, tanto de Gustavo Madero, de la delegación Gustavo Madero aquí en la Ciudad de México, como de la delegación Iztapalapa en aquel entonces. Y bueno, la apertura de la delegación Iztapalapa fue para trabajar en polígonos de Santa Cruz Mellehualco y de otra área muy de riesgo también, que es la colonia Renovación. No sé si ustedes saben, pero es una colonia… Disculpe, es una pregunta porque ya estamos muy cortos de tiempo. Sí, es más que nada este comentario en relación a que se tenía que trabajar con estos jóvenes en situación de riesgo, jóvenes que eran convictos o que se dedicaban a las drogas o pandillas, y capacitarlos como paramédicos a través del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en descenso de vertical y horizontal para rescatar a víctimas, y ese recurso desafortunadamente se perdió y se compraron cosas que no eran las que planteé de origen, y la capacitación pues tampoco se hizo, y lo que se hizo nada más fue dar unas pláticas a la población, y todo ese recurso y todas esas buenas ideas como las de Carlos que han tenido allá, donde ha habido la voluntad y todo lo demás, se perdieron en este abismo de corrupción. Esperamos, de verdad, es el comentario más que nada, que en esta nueva administración eso no ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos ahora a pasar a nuestra siguiente intervención. Es una conferencia magistral. En ese momento
Vamos a… Bueno, creo que no hay descanso porque ya vamos un poco tarde en el programa, pero entonces les agradecemos mucho su atención.